Bueno, vamos a darle la palabra a José Carlos Escudero, que le pedimos un aplauso. Bien, es un honor para mí estar acá. Le dije al compañero que al minuto 18 me pegue una patada disimulada, porque aparentemente es el momento que uno en 2 minutos tiene que hacer un redondeo de lo que no dijo hasta ese momento. Bien, yo quiero plantear alguna cantidad de fenómenos internacionales que están pasando en salud, aunque algunos no se originen en el sector salud. Algunas de esas consecuencias inciden en la oferta del gobierno de Macri de la cobertura universal. Así que empiezo por una cosa bastante macro, bastante intersectorial o de otros sectores que impactan en la salud. El primer fenómeno es que en todo el mundo la diferencia entre pobres y ricos está aumentando. En algunos países aumenta más, en otros menos. Es un fenómeno generalizado, de tal manera que los que describen la situación ahora y proyectan esto hacia el futuro, si no cambian las cosas, dicen, vamos a una sociedad patrimonial, donde lo que va a contar es el patrimonio, la herencia de ese patrimonio, y olvídense de cualquier tentativa a hacer crecimientos de clase a otra o movilidad social ascendente a lo que sea. Crecientemente patrimonial, como tendencia mundial, que en este momento es nadie lo duda. Si alguien lo duda, hay una enorme bibliografía hecha por gente que hace series históricas de distribución de ingresos y llevan a esto. Esto tiene la consecuencia que en una sociedad que no solamente es de más injusticia social, sino que además se mercantiliza cada vez más, los tramos crecientemente pobres van a tener menos acceso a satisfactores materiales. Y esto nos demuestra, por otro lado, que los sistemas impositivos se están volviendo cada vez más regresivos en no cobrarle impuestos a los ricos. Bien, un sistema impositivo regresivo hace que después de pagar impuestos los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Los años K hicieron más progresivo el sistema impositivo argentino, ahora Macri lo está haciendo crecientemente regresivo. Así que el primer fenómeno, cada vez más diferencia entre ricos y pobres. El país central, donde esto más se nota, es Estados Unidos, diferencia entre ricos y pobres. Esto explica un poco el voto a Trump, que de paso Trump traicionó a sus electores de la misma manera que Macri, porque se ha vuelto absolutamente Wall Street defensor. Y es significativo decir en términos demográficos que en Estados Unidos la esperanza de vida de la población blanca está disminuyendo, cosa que es un fenómeno insólito, que se ve muy poco en demografía, esto de reducciones de esperanza de vida, y que no se observa en ningún otro país capitalista central. El segundo fenómeno es la existencia de paraísos fiscales. Por lo último que yo leo, paraísos fiscales en este momento albergan el 20% de la riqueza mundial, en creciente y exponencial aumento. Paraísos fiscales es el lugar donde, como todos sabemos, los ricos sacan la plata para no pagar impuestos y para esconder tramas delictivas. Sabemos de los paraísos fiscales porque hubo una cantidad de arrepentidos que empezaron a llevarse a otro lado listas de evasores. Hay una cantidad de anécdotas muy jugosas para esto, y sabemos de esto ahora también porque el estudio de Panama Papers y los filtrajes de Wikileaks nos demuestran la magnitud de este fenómeno. Los paraísos fiscales desfinancian a los estados. Yo ayer tuve una reunión con gente que hace tisiología de campo en un partido pobre del Gran Buenos Aires y dicen, no tenemos plata para seguir a contactos de tuberculosos, no tenemos plata para pesquisar abandonos de tratamiento. Es decir, con más plata, más mano de obra, eso se solucionaría. Pero aparentemente estos compañeros que hablan de eso no tienen en cuenta que si una persona rica saca plata a paraíso fiscal, deja de pagar impuestos en el país del cual saca la plata y comete un hecho delictivo. Si estos ricos pudieran pagar impuestos cuando sacan la plata
y se pudiera pagar un pequeñísimo impuesto a la plata en paraísos fiscales, no habría problemas financieros para financiar políticas sociales en ningún país del mundo. Los montos son tan enormes que esto podía pasar. De paso, cuando uno analiza quién pone guita en paraísos fiscales, uno puede observar que figuras políticas importantísimas de algunos países ya han llevado mucha guita a paraísos fiscales. Pensemos en varios emiratos del Golfo Pérsico, Qatar, Dubái, etc. Esos tipos habría que marcarlos para la historia con la idea de que son ladrones y dan el peor ejemplo porque son figuras políticas de altísimo nivel. Existe un rumor en el cual yo no creo, pero se lo transmito, que una altísima figura política de un país sudamericano, cuyo nombre empieza con A, está severamente implicada en paraísos fiscales. Pero esto vuelvo al otro fenómeno. Un país que deja de cobrar impuestos, se disfinancia, no va a tener plata para ninguna política social de ningún tipo. Paraísos fiscales están en aumento con la complicidad de las clases políticas, hay que decirlo, de países capitalistas centrales. Si Alemania quisiera apretar a la gente que saca plata a Liechtenstein, o Francia quisiera apretar a la gente que saca plata a Suiza o Andorra, lo digamos Inglaterra, que es un caso delictual mayor todavía, se podía apretar a esa gente para empezar a pagar impuestos. Todos los estados en el mundo se están desfinanciando. Y como las políticas sociales, sobre todo las de justicia social básica, dependen de los estados, estamos en problemas. Otra cosa a tener en cuenta, hay una frase pomposa, hay que estudiar la acumulación capitalista a escala mundial. El capitalismo, a diferencia de otro sistema económico, no tiene límite a la búsqueda de beneficio económico. Es la famosa frase, es como un cobayo que anda en una rueda. Cuanto más hace el cobayo girar la rueda, más tiene que correr el cobayo. No hay límite a la ganancia, a diferencia de todos los demás sistemas políticos. El asunto es que el capitalismo, para conseguir eso, siempre apretó a los países a través de la deuda externa, haciéndolos endeudar. La historia argentina empieza con Rivadavia, en Préstito Baren, mediados de los 20 del siglo XIX, Perón terminó de pagar eso en la primera de sus presidencias, así que los países se endeudan, tienen que pagar los intereses de la deuda. Esto es lo que se nos viene a los argentinos en los próximos años, tienen que pagar los intereses de la deuda y además los sucesivos ajustes generan cambios en la política crecientemente capitalistas. Así que el capitalismo, con el asunto del endeudamiento, con eso gana mucha plata. El capitalismo también ha ganado mucha plata históricamente fabricando mercancías en diferentes momentos. En la segunda mitad del siglo XIX, haciendo ferrocarriles, se llenó de plata. Durante el siglo XX, el manejo de la energía, el carbón, el gas, el petróleo, ha sido otra fuente de plata fenomenal. Lo que quiero plantear a los compañeros y compañeras que trabajamos salud es que a comienzos del siglo XXI el capitalismo descubrió que haciendo cosas en salud puede ganar muchísima guita. Lo han descubierto no hace muchos años y lo están haciendo. ¿Qué ventajas tiene la salud para el capitalismo? Primero, el sector salud se ocupa de la vida y de la muerte, cosa que otros sectores sociales no tienen una cosa tan drástica de decir, si no haces lo que yo te digo, se muere la gente que vos querés. Se ocupa de la vida y la muerte. Segundo, el gasto en salud es muy difícil de auditar. En Estados Unidos, que es el país donde hay más latrocinio en monto de dinero robado con facturas truchas, cuando los prestadores de salud le pasan una factura al Estado, que tiene que pagarlo de alguna forma, la posibilidad de dibujar esa factura es enorme porque no se pueden controlar todas las instancias de gasto cuando los pacientes están atendidos. Esa es una ventaja del capitalismo. Y otra ventaja del capitalismo es que tiene un intermediario para hacer gasto, que son básicamente los médicos a los cuales se puede coimear. Yo me acabo de jubilar después de medio siglo de profesor y no pude convencer literalmente a nadie en el ambiente académico de Argentina que estudie este fascinante tema, cómo la industria farmacéutica coimea a los médicos.
que es un tema que realmente valdría la pena tener en cuenta. Bueno, el capitalismo además ha tenido cambios. Tuvo una etapa productiva donde explotaba a trabajadores, sacándoles plusvalía, afectando las condiciones de trabajo, de eso no hay duda, pero producía mercancías, algunas de las cuales sirven. Por ejemplo, si uno hace ferrocarriles, puede llevar alimento, que es una cosa de mucho bulto, más fácil de un lugar a otro, de donde hay alimento a donde no hay, cuando había solamente caminos. Y los caminos eran espantosos y el alimento no podía llegar. En cambio, el ferrocarril, como el transporte por mar, permite facilitar esto. O toda la tecnología de mercancía que tiene que ver con agua potable y eliminación discreta, es una mercancía que sirve. Así que algunos elementos del capitalismo productivo sirven para la salud. El capitalismo financiero no hace nada que le sirva a la salud. Voy a tratar de dar un ejemplo hasta que vos me patees en el momento. Bueno, este hecho de que algún capitalismo es aliado de un proceso de liberación nacional, desde que me izquierdicé hace algunas décadas, he planteado siempre: necesitamos un sistema universal gratuito de salud. Eso yo lo decía en una época, ustedes lo habrán oído ya hasta el aburrimiento, pero yo digo, decir eso en este momento es un mantra. Es como decir la Santísima Trinidad o el ser humano es bueno o lo que sea, sirve solamente como mantra y enmascara cierto tipo de lucha política que implicaría buscar aliados políticos en el gran espectro de prestadores de salud que no son los del sistema estatal, a la Carrillo o a la National Health Service o a la cubana, y de tal manera cómo podemos buscar aliados en otros lados. De tal manera dejemos de hablar de sistema universal estatal gratuito hasta que dentro de 35 años tengamos las casas más claras. Mientras tanto hagamos alianzas políticas con grupos de todo tipo, lo cual incluye a las pymes, que extraen plusvalía como el que más, que hacen condiciones precarias de trabajo como el que más, pero por la composición de trabajo que tienen con respecto al capital y con la fragilidad de las pymes de tener alianzas internacionales, son aliados coyunturales con los cuales hay que trabajar. Se imaginarán cómo a mí me corren por izquierda mis amigos de toda la vida, o muchos amigos de toda la vida, cuando yo digo esto. Hagamos alianzas, pensemos en alianzas muy amplias para conseguir, a través de beneficios recíprocos, con algo que no sea este horrible, espantoso, genocida capitalismo financiero volcado a la salud, del cual voy a dar algunos ejemplos. Una cosa que se viene son los acuerdos internacionales. El acuerdo transpacífico acaba de ser enterrado por Trump, vienen otros, sabemos que existen porque se filtran los textos, los tratados, no sé si ustedes saben, se negocian en secreto. Cuando se presentan a los parlamentos nacionales, los parlamentos tienen que votar por sí o por no, sin poder debatir el texto. El poder del capitalismo financiero supranacional es tan grande que cuando yo leí esto, yo pensaba, vieron, los anglosajones hablan de sus parlamentos, la Magna Carta, el parlamento inglés, el norteamericano, el australiano, el canadiense. Si esos países anglosajones de los cuales hablan del parlamento se han comido este sapo, que no, el Parlamento no pueda debatir una cosa que es central para la economía del país, eso revela una correlación de fuerza internacional con problemas, lo cual me lleva de nuevo a enfatizar qué tipo de alianza podemos tener para enfrentar a ese enemigo. Bueno, queda clarito que para tener buena salud hay que tener un sistema universal, estatal, gratuito, pagado por rentas generales, mano de obra intensivo, participativo, lo que hizo Carrillo. Lo que hizo Carrillo es imposible de hacer ahora en la Argentina, inclusive en este momento en la Gran Bretaña de Theresa May, que ahora se le viene un Brexit complicado. Theresa May, para chantajear a la Unión Europea, lo que anda diciendo es: si Londres deja de ser una plaza financiera, como es ahora, porque va a tener que ir a la Unión Europea, lo que ahora es Londres, Londres se va a convertir en la plaza de paraíso fiscal más grande del mundo.
Con lo cual, los paraísos fiscales que están bajo bandera británica, que son unos cuantos, las Islas Caimán, Gibraltar, la isla de Man, etcétera, etcétera, ahora van a tener en Londres como cabecera. Y si el Brexit se viene duro, otro escenario es ese. Entonces, que el paraíso fiscal no maneja el 20% de la guita mundial, sino maneja el 40 o el 50 desde la base Londres. Entonces, cuando uno tiene un sistema estatal universal gratuito, eso es lo que hay que hacer. Los cubanos hicieron eso, simple como eso, imagínense, simple. Tuvieron que vencer una invasión marina financiada por Estados Unidos, que fue Playa Girón. La vencieron. Yo una vez escribí un trabajo lírico sobre qué hay que hacer para tener buena salud colectiva en cierto momento. Hay que tener aviones en condición de volar. Cuando se larga Playa Girón, la CIA había asegurado no hay ningún avión de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias en condición de volar porque no tenían repuestos, decían que no tenían pilotos, etcétera, etcétera. Había 7 aviones en condiciones de volar. Por suerte la Revolución Cubana se hace en una isla. Si uno invade una isla tiene que llevar barcos. Los aviones despegaron y hundieron a los barcos. Podía discutir qué tipo de espolete hay que colocarle la bomba, pero no me detendré en eso. De paso, el bombardeo de Plaza de Mayo y los 300 muertos, yo cuando era chiquito, grande y años después, leí, se hizo para matar a Perón. Es falso. Cuando uno quiere matar a una persona que está en una casa, tiene que colocar una espoleta de retardo en la bomba, para que la bomba perfore el techo y explote en el piso de abajo en alguna habitación. ¿Me siguen en eso? Sí. Las bombas que se tiraron a la Plaza de Mayo tenían espoletas de contacto. La bomba reventaba cuando tocaba el pavimento y expandía esquirlas horizontalmente. Esto va a ser otro tema para el seminario sobre espoletas. Los cubanos. Estoy en ciertos ambientes donde hablamos de salud y territorio y hablamos de lo que se puede hacer en el territorio. Si uno quiere escandalizar un poco, todo profesor es actor. Si no, no sería profesor. Probablemente lo que yo suelo decir es que para controlar el territorio, Dios no quiera, por ahí vamos a tener que necesitar proyectiles tierra-aire llevados en mochilas con buscador infrarrojo. Dios no lo quiera. Bueno. Los cubanos, Cuba en este momento gasta en salud exactamente la misma guita que Argentina por habitante año, medido en dólares de poder de compra igual. Cuando se analiza la estructura del gasto, Cuba gasta muchísimo menos plata en medicamentos, porque los medicamentos que sirven son mucho menos de lo que dice la industria y pueden ser muchísimo más baratos. Cuba, la guita que no gasta en medicamentos, gasta en todo lo demás, en actividades mano intensiva, contenedoras, expansivas en territorio, armadoras de defensa nacional. Los comités de defensa de revolución, armados cuando se venía la invasión yanqui, enseguida empezaron a tener actividades de defensa nacional. ¿Okay? La salud es una herramienta para la trama social en condiciones de guerra, sobre todo. Una vez un viceministro de Vietnam, en conversación que fue privada pero debe ser pública, me dijo: cuando estábamos peleando el territorio, primero contra los franceses y después contra los norteamericanos, primero mandábamos cuadros sanitarios, después mandábamos cuadros políticos y al final mandábamos cuadros militares. Fíjense la secuencia. Bueno. Entonces los cubanos, gastando la estructura de gasto como gastan, tienen una mortalidad infantil que es menos de la mitad de la de Argentina, menos de la mitad. Una esperanza de vida que es 3 años mayor que la Argentina, y la mortalidad cubana en este momento infantil acaba de batir el récord de más baja mortalidad infantil del continente americano, más baja que la canadiense, porque Canadá era un poco el hermano anglosajón bueno, políticas de Estado, vieron, no era Estados Unidos, y tenían, a diferencia de Estados Unidos, mejores indicadores de salud. Ahora hay indicadores cubanos mejores que los canadienses, no digamos que los norteamericanos. Si interesa otro dato, por habitante año, Estados Unidos gasta 15 veces más que Cuba. 15 veces más.
tiene el sistema más corrupto, ineficiente, antisocial del planeta Tierra. El país que tiene más mercado y menos Estado es el país que nos da esos datos. Si ustedes leen el voto de Trump Care que se votó ayer, es escalofriante. Van a quedar 15 millones de norteamericanos más sin cobertura de seguro de ningún tipo, en un país que es en gran parte un país darwinista social. Es decir, si los pobres están jodidos, algo no hicieron que se jodan. Eso en Argentina se dice en privado, en muchos ambientes, en muchísimos ambientes, pero no se puede decir en público. En Estados Unidos se dice en público. Bueno, a eso tenemos que llegar, pero tenemos que ver cómo construimos poder, pequeños detalles, para llegar a eso. Y eso me lleva a proponer una política amplia de alianzas. Cosas que están pasando en los países centrales. En este momento, las clases medias se están empobreciendo, sobre todo en Estados Unidos, pero no en Estados Unidos, y las matrículas universitarias están siendo cada vez más caras. Con lo cual el viejo mito norteamericano de que los chicos vayan al college se cumple cada vez menos. Para poder ir al college, los chicos norteamericanos se endeudan, los chicos y las chicas se endeudan con los bancos, pidiendo un préstamo que van a tener que devolver cuando se reciban. El otro día me enteré del monto de plata que está en juego. Son 180.000 millones de dólares de préstamos dados a estudiantes, que si les interesa es el 40% del PBI de Argentina. Si, como puede que pase, se empiecen a no pagar esos préstamos, va a ser otra burbuja que va a reventar. Por eso hay un tipo que se llama Sanders en Estados Unidos que empieza a decir la universidad tiene que ser gratuita. ¿Qué? Sanders, que de paso es el político más popular, que es odiado por el Partido Republicano y saboteado por el Partido Demócrata. No sé si ustedes saben eso. Porque un tipo como Sanders nos lleva contribuciones de progresistas hasta cierto punto que van más a los demócratas que a los republicanos. Bueno, Argentina está gastando en medicamentos el 30% de su gasto total, que es el 3% del PBI. Esto también, lo dije, hablé por radio hace un rato. Para saber qué es el 3% del PBI, el ejemplo que yo suelo usar es lo siguiente. Todas las universidades públicas argentinas gratuitas, que son más o menos 40, todos los docentes, todos los no docentes, todos los auxiliares, todos los estudiantes de grado, muchos estudiantes de grado, todos los investigadores, gran parte de la investigación, todo eso consume un punto del PBI, beneficiando a 1,5 millones de personas. El medicamento se está gastando 3 veces más. ¿Se dan cuenta la monstruosidad de estas cifras que escamoteadas revelan estas situaciones? Con respecto al CUS, me detengo acá. El CUS tiene una forma de hacer taxativo y explícito el límite de los pobres de atenderse. Se les garantiza atención hasta cierto paquete. Lo que está por fuera de ese paquete, eso van a tener que hacer un amparo judicial. Si quieren enterarse de cómo funciona esto, vean lo que pasó en Colombia con este sistema. Es decir, es un ejemplo de exclusión de gente muy desarrollado, que los colombianos que han sufrido esto cuenten, les aumentó enormemente el gasto administrativo. El modelo cubano o el modelo Carrillo no tiene gasto administrativo porque como todo el mundo puede entrar, no hay ninguna limitación a que entre. No hay alguien que esté viendo un papelito o viendo un plástico si puede entrar o no. Eso ahorra plata. En Colombia, que ya tenía mucho gasto administrativo, tiene ahora mucho más y le está subiendo la mortalidad entre los pobres. Nada más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Paso, yo soy médico generalista y trabajo en la atención primaria de la salud desde hace 12 años. Y la idea de la participación en esta mesa era tratar de acercarles una mirada territorial construida con otros
de algunos impactos del ajuste de salud. Y entendiendo el territorio como el lugar donde la gente trabaja, donde la gente se enferma, donde la gente se cura, donde establece lazos solidarios con otros. Y cuando pensábamos con los compañeros desde dónde intentar transmitir esto, lo hacíamos desde aquel concepto de salud que hoy trabajaron más temprano en la mesa anterior, que hablaba de las capacidades individuales y colectivas de lucha para enfrentar la diversidad. Puestos a pensar cuál es el principal bien a defender en este tiempo, o por el que nos reunimos en esta mesa, es tratar de acercarnos a la defensa de la salud como un derecho. Y esta situación nosotros la ponemos en tensión todo el tiempo en nuestra práctica cotidiana. Y creo, cada vez que nosotros en la consulta individual o cuando nos encontramos con los pacientes o cuando salimos al territorio y encontramos en este contexto actual cierto tipo de demanda que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones a veces, supera nuestra capacidad de respuesta. Y la idea es poder preguntarnos a quienes trabajamos en el territorio si cuando nos enfrentamos a estas situaciones encontramos alguna forma de hacerlo visible y de poder agendarlo como un problema, o contrario a nuestro posicionamiento, lo dejamos librado de la capacidad de respuesta individual. Cuando en este último tiempo, en relación a algunas cosas que van pasando en el territorio, nosotros empezamos a recibir una demanda creciente en relación a familias que se acercan a inscribirse a los centros de salud como consecuencia de la pérdida de empleo y haber quedado sin la cobertura social. Pero mucho más sensible que esto es el hecho de la gente que se acerca para buscar esos medicamentos que en Argentina se gasta tanto. Y transitan de distinta manera. Nosotros tenemos en los centros de salud pacientes que reciben tratamientos crónicos, que tienen un carnet de medicación prolongada, pacientes que están adscritos al centro de salud y que ante una intercurrencia aguda necesitan retirar la medicación, y después los pacientes que se atienden en el subsector social, de obras sociales, que cuando se les hace una prescripción en algún efector privado, van en busca de la medicación porque no la pueden comprar. Y se han acercado los pacientes del PAMI en busca de un carnet de medicación prolongada que les pudiera garantizar la medicación que por otros medios no están consiguiendo. También transitan por el territorio pacientes que se atienden en el subsector público, pero que cuando no encuentran en el centro de salud donde se atienden la medicación que reciben, empiezan a pulular por los distintos centros de salud para tratar de garantizarlo. Fíjense, ustedes deben haber escuchado o haber leído acerca de que se habla desde hace mucho tiempo de la caída del remediar. A nosotros el remediar hasta el mes de abril siguió llegando. Lo que es cierto es que el programa está subejecutado desde hace muchísimos meses, con variación en los distintos ítems farmacológicos, pero por ejemplo, solo para detenerme solamente un puntito en esto nada más, algo que pasó con uno de los métodos anticonceptivos, que es la meroxiprogesterona, que nosotros recibimos por última vez en el centro de salud en mayo del 2016, con vencimientos en ampollas, con vencimiento en marzo del 2017. Entenderán ustedes que desde abril y lo que va la semana de mayo, nosotros no estamos contando con esa medicación. Y entonces aparecen acá huecos no en los procesos de atención, sino en la continuidad de los tratamientos, como pasa con otras cosas también. Y aquí las mujeres empiezan a transitar, llegan al centro de salud y lo que se les dice es que tienen que consultar con el médico de referencia para que se cambie y se decida cuál es el método que va a ser más apropiado para continuar su tratamiento. Y acá a mí me parece que en este sentido aparece esto que ustedes escuchan acerca de lo que es el trabajo artesanal, porque en la medida que nosotros nos alejamos de la garantía de derecho, tenemos como necesidad de respuesta singularizar la práctica. En relación a lo que tiene que ver desde el punto de vista nutricional, cuando yo empecé a trabajar en el territorio, en el año 2005,
nos tocaba junto con el equipo el abordaje de problemas de desnutrición infantil. Y nosotros le pedíamos, en esa época le pedíamos estudios de primera línea, estudios de segunda línea, que buscaban tratar de encontrar no solo el impacto que se producía sobre los niños, sino alguna causa secundaria que explicara por qué ese niño estaba de bajo peso en una época de carencia de nutrientes. De a poco nosotros nos fuimos olvidando de lo que le teníamos que pedir, y porque este problema empezó a ser cada vez menos frecuente. ¿Y en qué contexto se hizo menos frecuente? Se hizo menos frecuente en el mismo contexto que de a poco nos llevó a nosotros a encontrarnos con una tasa de mortalidad infantil a fines del 2015 por debajo del 10%. Y fíjense, hay datos objetivos acerca de esto, de lo que pasaba en nuestra ciudad, en un estudio del Gran Rosario que mide los egresos hospitalarios desde 1997 al 2012 por causas de desnutrición infantil aguda grave. Hay un descenso de más de 10 veces. Y esto está relacionado con otras variables en las cuales aparecen, por ejemplo, la disminución de la pobreza, la disminución de la indigencia, el aumento de la tasa de empleo, y aparecen también, como otras medidas, digamos, en el contexto en el que nosotros trabajamos, la implementación de la asignación universal por hijo. No solo esto, digo porque de esta manera se presenta, es una forma que el Estado elige hacerse presente, y también con el tema de la asignación universal por embarazo, y también con el impacto que tenía la implementación del Plan Cunita, que acá en Rosario duró poco tiempo, digamos, no se implementó demasiado, pero que tenía un impacto simbólico muy importante en la gente, porque había una representación social que tenía que ver no solo con el hecho de sentirse cuidado, sino con el hecho de sentirse bienvenido. Hay una mujer que el año pasado nos contaba que ella había guardado el kit Cunita porque una vecina de ella había quedado embarazada y a ella ya no le tocaba. Fíjense lo que es la construcción del otro. Pero para pensar en el otro es necesario que existan condiciones para poder hacerlo. En el contexto actual empiezan a aparecer dentro de las consultas demandas, o quizás no demandas, pero empiezan a plantear ciertas dificultades para poder garantizarse el alimento. Y lo hacen de las maneras más variables posibles. Empiezan a contar, por ejemplo, que mandan a los chicos sin el desayuno a la escuela, que se saltean comidas, que tienen dificultades para adherir a esas dietas que nosotros les pedimos que hagan para resolver sus problemas de salud, porque no pueden elegir lo que comen. Y hace poco tiempo atrás, fue bien para fin de año, por ejemplo, una paciente mía se acerca a la consulta y primero me pide disculpas porque hacía mucho que no venía. Y me decía, encima de todo lo que me pasa, tengo miedo que me encuentre en otra cosa por lo que tenga que estar haciendo algo. Y muy triste me contaba que había perdido, por ejemplo, los trabajos que tenía en el centro. Que trabaja de empleada doméstica, que actualmente tiene 2 trabajos y en la semana cobra 600 pesos entre los 2 trabajos. Por supuesto no está contratada, no tiene derechos laborales, no tiene derecho a enfermarse. Y me decía, de la diabetes debo andar bien, doctor, porque hace un par de meses que solo me alcanza para comer de noche. Y lo decía con vergüenza, lo decía llorando, como si ella fuera la única responsable de que eso sucediera. Hay cierta resignación a veces cuando se plantean estas cuestiones. Yo no le puedo pedir a mi paciente que se pregunte que por qué le está pasando esto, pero alguien se lo tiene que preguntar, porque si no, después una mujer más joven ocupa el lugar y si nadie se pregunta nada, se repite la historia. En relación a cuestiones que tienen que ver con lo laboral, la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos, las mujeres trabajan de empleadas domésticas, y hoy yo escuchaba los compañeros en la mesa anterior que hablaban de las condiciones necesarias para el trabajo. Y la verdad que en los sectores en los que nosotros estamos atendiendo se aceptan cualquier tipo de condiciones, porque existe una necesidad de resolver los problemas en forma inmediata, de generar un ingreso en forma inmediata que les permita organizar su vida, desarrollarse como personas. Pero
Y en relación a lo que tiene que ver con los varones, los hombres en los barrios trabajan más que nada en la construcción, y la caída de la tasa de empleo, fíjense, a mí me llama la atención que nosotros cuando pensamos la organización de los centros de salud y pensamos en los horarios del cierre, siempre tratábamos de dar prioridad, el horario después de las 5 de la tarde, a la gente que trabajaba en la construcción, porque era el horario en el que salían. Y actualmente esas personas nosotros las vemos a cualquier horario en el centro de salud, porque vienen y lo que nos plantean es que justamente hace mucho tiempo que no les sale ni siquiera una changa. Pensábamos el impacto que tiene sobre las poblaciones que nosotros atendemos, el hecho de esta desigualdad en lo que tiene que ver el empleo, en el acceso a la atención médica, y quizás el impacto mayor, digamos, que nosotros observamos tiene que ver con el empobrecimiento subjetivo que se genera y que se manifiesta con la desesperanza, esta sensación de desprotección. Fíjense en otro dato, nosotros, por ejemplo, a través del programa Progresar, los jóvenes de los barrios periféricos tenían la oportunidad de pensar terminar un estudio terciario universitario. Y nosotros, parte de nuestra práctica, era firmar los formularios que ellos necesitaban para recibir ese beneficio. Y nosotros lo firmábamos no solo porque fuera un derecho, sino porque estaba relacionado con la capacidad de soñar, y eso tiene que ver con la mirada que tenemos nosotros, construida nosotros acerca de la salud. Es muy difícil pensar y escuchar lo que hay que escuchar en este tiempo en el territorio. Y también es difícil pensar que en el contexto actual, cuando el empleado público está tan atacado, que vaya a aumentar el recurso para poder hacerlo. Quizás nosotros debamos pensar necesariamente una nueva forma de organizarnos estratégicamente, la aparición de nuevos actores sociales y construir un modo de pensar la salud que, independientemente del lugar en que consulten los pacientes, sean alojados, incluidos, respetados en sus singularidades, y los que estamos en el territorio, encontrar un modo de estar que no niegue el sufrimiento del otro, sino por el contrario, que al hacerlo visible nos dé lugar a la esperanza de poder transformarlo. No van a ser ni la gran tecnología ni la industria farmacéutica las que nos ayuden a atravesar este momento, sino el modo de vincularnos entre nosotros. Y mientras tanto, en este tiempo de desamparo, ¿qué podemos ir haciendo? Se puede contener, se puede reparar, se puede construir voluntad de poder para transformar esta realidad. Quizás no haya remedio que cure lo que no cure la capacidad de lucha. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación, gracias a los compañeros de la Comisión de Salud del Instituto Patria de Rosario, gracias a todos los organizadores. No, está bien. Gracias a los... Vamos a ser como Jorge Rashid, ¿viste? Que como somos docentes, paramos. Nos parece que estamos mejor. A los organizadores, a los compañeros de empleados de comercio, a los compañeros además que estuvimos hoy en varias reuniones de la mesa sindical rosarina, y un poquito después vamos a hablar de eso, porque realmente hacia lo que tenemos que marchar, que es un nuevo sistema de salud en la Argentina que reorganice todo lo que tenemos, entre otras cosas, es imprescindible hacerlo con los trabajadores organizados. Es impensable que nosotros vamos a cambiar el sistema de salud en la Argentina si no es con la participación activa en todos los estamentos que esto implica del movimiento obrero organizado. Creo que es un tema que no lo tuvimos presente en otros momentos y que hoy tiene que estar en la agenda, porque de eso depende que se pueda hacer o no, sencillamente. Así que gracias a todos los que nos han invitado. Veo tantos compañeros, yo cuando vengo a Rosario, que no voy a saludar a uno por uno, vamos a estar media hora. Quiero sí destacar al compañero Ricardo Nid, al compañero amigo, colega de gabinete,
el Chivo Rossi, compañerazo el Chivo, hicimos muchas cosas juntos, compañeros de los que no dejan las convicciones cuando entran en ningún ni parlamento, ni casa de gobierno, ni nada, así compañeros. A otros que me van a señalar, diputado nacional, pero que además, como otros tantos que están por ahí, los conocimos de otros rubros y de otras estancias en pensiones de la provincia de Santa Fe, pensiones obligadas, que hay varios por acá. Quiere decir que no nos vencieron y que reincidimos. Bueno, hay varios. Un abrazo siempre a todos los compañeros corondinos y de otros lugares, de acá también de la jefatura, donde estaba haciendo con el bueno, la verdad que se han dicho tantas verdades y tantas cosas que uno va a tratar de un poco de hacer una síntesis, y de paso vamos a tratar de hacer una síntesis que tiene que ver con el panel que viene, digamos que es la presentación de la revista, con lo cual mi participación va a ser un poco la del panel, y aprovecho ya para hacer la de la revista, y luego se subirán el resto de los compañeros que nos acompañan en esta patriada de la revista Soberanía Sanitaria, el compañero Hoffman, la gente de ATE, bueno, también están ahí varios, y para contarles un poquito de qué se trata esto. Pero yo quería empezar un poquito contándole algo que ya dijo José Carlos, que lo dijeron varios. Bueno, primero, esta frase, ¿no? Warren Buffett, ¿lo escucharon nombrar alguna vez? Warren Buffett es un ultramillonario norteamericano, es un provocador además, ¿no? Un tipo que cuando habla dice cosas como esta, dice, claro que hay lucha de clases, pero esta la hemos empezado los ricos y la estamos ganando, ¿no? Y cuando se hablaba recién de cómo en el mundo se concentra cada vez más la riqueza en muy poquita gente, y que encima toda esa riqueza se saca del ciclo productivo y del ciclo de aporte de impuestos que ayudaría a mejorar la vida de las poblaciones, cuando se hablaba de esa concentración, nosotros vemos que durante 12 años estuvimos a contramano de la historia en los procesos latinoamericanos de redistribución del ingreso. Hicimos al revés de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Redistribuimos, le sacamos a los ricos y redistribuimos. Eso que a doña Rosa le cuesta tanto entender, contaba hoy alguno de los compañeros de los gremios, ¿no? Una peluquera ayer que me decía, re macrista. No es macrista, lo votó a Macri, que yo todo esta boludez. Y claro, recibió la primera factura de gas y luz real, porque hasta ahora venían las cosas podatadas. Y lloraba. 20 luquitas le llevaban, ¿no? Pagaba 2.000, 2.800 de las dos cosas. Por supuesto que todavía seguía hablando de la pesada herencia, ¿no? Pero algunos ya se van dando cuenta. Entonces yo le dije, bueno, vengo cuando esté cerrando y permitime que te diga, me voy a recagar de risa en tu cara, aunque te quiera mucho, porque no puedes ser tan pelotudo. La verdad, no podés ser tan pelotudo. A veces uno se pelea más, con esta no me pelea porque me quiero, pero a veces hay que ver con cómo encaramos, ¿no? A veces Cristina nos dice, no enfrenten, búsquenle la... Hay que ver, pero a esta sí uno tiene confianza, sabemos que si nos peleamos somos amigos. Pero votó a Macri. Bueno, hay casos peores, Esta pirámide, que son, aquí están los mayores de 18 años, por eso no son 7.000 millones, son menos, pero acá nos dice que el 0,7% de la población tiene casi la mitad de la riqueza que hay en el mundo. Ahora, y después tenemos 3.386 millones de adultos, con sus respectivos hijos, que es decir, representan el 71% de la población viviendo con el 3% de la riqueza. Entonces uno se pregunta, ¿estos que son más ricos son cada vez más ricos porque toda la torta crece y ellos son más ricos? No. Hace el año 2008 que el crecimiento de la economía mundial, de los PBI globales, están en el mismo orden que el crecimiento vegetativo, con lo cual son neutros. Prácticamente no están en el orden del 2 o el 3%. La única manera de que los que están en ese puntito amarillo sean más ricos es porque están arrojando a la exclusión a los de abajo. No hay otra manera porque la torta es la misma. Eso es el proceso que empezó en la Argentina el 10 de diciembre de... Sí, pues hasta nos afanaron un día. El 10 de diciembre del 2015. ¿No? El 9.
Bueno, y está todo bien, nos afanaron el día, ilegal, y ya estamos acostumbrados a todas las ilegalidades que está produciendo este gobierno. ¿A qué? ¿Por qué viene a cuento? Yo traigo y digo, ¿qué mierda tiene que ver con la salud esto, no? Es que en ese puntito amarillo, de los cuales ustedes verán, Warren Buffett tiene apenas 4.600 millones de dólares, si lo comparamos con Bill Gates, que tiene 67.000, es medio pobretón. Pero evidentemente la canasta básica de alimentos no es su problema. Bueno, en ese puntito amarillo están un grupo muy selecto de gente, muy chiquito y cada vez más chiquito, que tiene una potencia de definir el sentido común, la construcción de subjetividad, lo que le llamamos la cultura de las poblaciones, cada vez más grande. Y en ese puntito, una de las 4 empresas, grandes mega empresas o mega áreas económicas que definen con precisión casi milimétrica lo que es la salud en el mundo, son las empresas farmacéuticas, que están en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, entre las 4 más rentables del mundo, pero por lejos, algunos años, mucho más rentables, incluso que los bancos, que son muy rentables, incluso que los que especulan financieramente, que las extractivas y que las tecnológicas. Porque hoy hay empresas en el mundo que han llevado al medicamento a un nivel de producto financiero y tienen ganancias sobre producto, caso del Sofosbuvir, del 33.000%. El Sofosbuvir cuesta $2,80 y lo venden a 1.000. 33.000. ¿Por qué? Porque, como decía mi amigo José Carlos, venden algo que es la diferencia entre la vida y la muerte. Y los seres humanos dejamos de hacer lo que sea con tal de seguir vivos. El problema, además, es que el Sofosbuvir cura. Pero la enorme cantidad de porquerías que nos venden que ni siquiera curan, o que te estiran la vida 3 días, y ustedes saben que la principal causa de empobrecimiento de las familias norteamericanas, es decir, que bajan de la línea de la pobreza, el 63% que baja a ser pobre es porque no pueden afrontar un tratamiento de alto costo. 63%, la principal causa. Porque claro, uno hace lo que está a su alcance. Y como en el medio de esto que construyen esa cultura y el paciente, hay un médico que a veces está un poquito incentivado, ¿vieron? Nos mandan a algunos congresos a lugares horribles y que les dan algunos estipendios extras. No todos, tenemos muchísimos colegas que son buena gente, hay que decirlo, porque si no parece que uno está en contra de todos. Bueno, eso construye un combo perfecto, pero además lo han perfeccionado más, porque ya no solamente controlan al médico, todas las asociaciones de pacientes en el mundo que se organizan alrededor de las enfermedades para que le den el Estado una respuesta, a mí en el ministerio me caían con la remera de la propaganda de la empresa que le quería vender el remedio, porque lo habían mandado a un congreso y porque estaban ahí haciendo el abrazo al obelisco, y algunos de ellos los ganamos por este lado. De hecho, ayer ganamos una batalla contra las patentes con un grupo de estos que nos venían a pedir y que hoy son compañeros que militan con nosotros en contra de las patentes. Digo, esto también es... Bueno, ahora, ¿cómo se construye ¿por qué pensamos la salud como la pensamos? Digamos, porque de algún lado sale esto, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? Bueno, como se dijo, la cultura, la ideología, el sentido común, la subjetividad son una construcción histórica. Ahora, después de la guerra, los Estados Unidos de Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser el país imperialista dominante, de donde emanan la mayor parte de las ideas de qué está bien y qué está mal hacer en la vida. Entonces, uno lo lee a Henry Kissinger en su libro Orden Mundial, que apareció hace poquito, y él nos propone esto, es maravilloso lo que propone Henry Kissinger. Propone que las divergentes culturas que pueblan el planeta se sometan a un sistema común basado en leyes neutrales que obliguen a todos. Pero después empieza a detallar cuáles son las leyes neutrales que obliguen a todos. Y sigue diciendo, el mundo de hoy es mayoritariamente democrático, eficientemente comunicado y global, y cuenta con una comunidad científica, médica y filantrópica que bien podría considerarse supranacional, pero termina destacando.
la significativa contribución estadounidense, especialmente como escudo protector de esta escala de valores. Es decir, lo que nos propone leyes neutrales, son las leyes norteamericanas. Son las leyes que le favorecen los intereses al puntito que está ahí arriba. Entonces, cuando un médico, y hablo de los médicos porque somos los peores, ¿no? Pero en general en el sentido común que priman los trabajadores de la salud, porque así nos forman en las universidades y así nos forman con las revistas de referato especializada, que las escriben los de ese puntito amarillo. Cuando nosotros nos paramos ante un paciente y por ejemplo le decimos, no tome tal genérico, tome esta marca que es mejor, respondemos al interés de alguien. Cuando naturalizamos que nos ponen adelante de un paciente y nos dicen, ustedes saben que yo estaba en una vuelta en Barcelona y venían 200 tipos vestidos de blanco diciendo 7, 7, 7, 7, y yo, ¿tú qué son? De 6, 7, 8, se vinieron para acá, no sabía, no entendía, pregunto, ¿qué son? Y me dice, no, estamos peleando porque los que hacemos clínica nos quieren pasar a que atendamos un paciente cada 4 minutos. Queremos 7. Ah, le digo, 7 está un fenómeno, ¿no? Está bien, pero lo querían llevar a 4, ¿no? Como terminamos retrocediendo y naturalizando y después peleamos por... Digo, ¿a quién le sirve que un paciente esté 4 minutos delante tuyo? Si entra un paciente y te dice, te dijo el primer síntoma, agarrás y medicás el síntoma y en la paginita de al lado empezás a pedir todas las cosas del estudio complementario para ver qué tiene, si no lo pueden ni revisar. Entonces, cuando el modelo inglés, que tiene un médico de cabecera, que guía al paciente todo el tránsito por el sistema de salud, gasta $3.000 y los norteamericanos 10.000, es porque a los norteamericanos le enchufás un montón de medicación, un montón de cosas que no sirven para nada, para el paciente me refiero, y además no tiene capacidad de defenderse de la voracidad de esta industria farmacéutica. Sanders contaba, candidato demócrata muy particular, ¿no? Casi que hablaba como nosotros, nos contaba que él se iba al lado, que vivía cerca de la frontera con Canadá. Yo me iba a comprar los remedios al lado de Canadá, dice, porque costaban 4 veces menos que en Estados Unidos, y en el laboratorio era norteamericano. Bueno, cuando hay un sistema organizado, la pelea con poder de compra, y esto es una constante. Los sistemas de salud en el mundo, mientras más Estado hay, más barato, más acceso, más equidad. Siempre, ¿eh? Cuando te corres un poquito que hay menos Estado, pues entonces los ingleses, que son los que más Estado tienen, en el mundo capitalista. Yo a veces no cito a Cuba, porque son modelos sociales y económicamente distintos al nuestro. Yo no creo que haya médicos en Argentina que trabajen por $30. Ustedes no sé, me parece que no van a encontrar mucho candidato, ¿no es cierto? Es un sistema diferente, ¿no? Comparemos países capitalistas. Bueno, gastan mucho menos porque el Estado organiza y le pone freno a la voracidad de los que están en ese puntito, que algún día nosotros estamos ya preparando, próximamente, en agosto creo, vamos a estar lanzando un curso. ¿Sale o no sale? Sí, sale, junto con la Universidad de Avellaneda y ATE, un curso que va a ser además virtual y a distancia, en donde vamos a estar explicando en detalle esto que estamos dando en todas las diplomaturas y tecnicaturas, que tiene que ver con entender perfectamente por qué pensamos la salud como la pensamos. Porque es el primer requisito para lo que decía Matías hace un rato, de la lucha cultural. Si nosotros no entendemos por qué no pensamos como pensamos, no vamos a poder cambiar esa situación. Y esto implica entonces que tenemos que enfrentar algo que es levemente poderoso, vamos a decirlo. Cuando nosotros estábamos en el ministerio, hablábamos con las empresas multinacionales por el tema de los precios, porque querían poner cualquier verdura, entonces lo citábamos, y nos decían en los pasillos, dicen, lo que nos encanta del sistema de salud argentino es que es todo disperso y fragmentado. Entonces no hay discusión con poder de compra de nadie. Autocrítica para nosotros, ¿eh? Yo era el ministro de Salud, pero no siquiera podía establecer una política común con el PAMI, con la superintendencia o con el ANMAT, por ejemplo, que son 3 áreas ministeriales sustantivas para tener política de medicamentos, política de precios. ¿Qué tuvimos que hacer? Irnos al Ministerio de Economía
y junto con los compañeros del Ministerio de Economía empezamos a aplicar la ley de abastecimiento. Nadie se enteró, pero nosotros fuimos los primeros que aplicamos ley de abastecimiento porque nos querían poner aumento en los medicamentos de una licitación a la otra, 6 meses de diferencia, hasta con el 2.700% de diferencia. El Ondansetron, un antiemético. Pero hubo de 300, de 400 y 500. Y cuando le preguntaban por qué, y no sabemos quién va a ganar las elecciones, y nos van a pagar. Bueno, ley de abastecimiento. Vinieron todos haciendo fila. Bueno, ¿cuánto le aumentamos? Y lo que te diga la Secretaría de Comercio, 30%, 20% la inflación. Teníamos que apelar a eso porque no tenemos nada sistémico y es lo que tenemos que construir. Por eso, una de las herramientas, de todas las que estamos haciendo, organizando a lo largo y a lo ancho del país, hoy tenemos más de 25.000 compañeros organizados en torno a la salud. Por supuesto, con distintos grados de compromiso y de participación. Pero nuestro objetivo es llegar a consolidar eso fuertemente, porque cuando volvamos, nosotros tenemos que volver ante una situación que va a ser muy distinta incluso a la del 2003. Esto va a ser el nivel de confrontación económica que va a haber que dar para redistribuir la riqueza en la Argentina, va a estar en un escalón mucho más grande, mucho más alto, y va a estar dado con un emblocamiento de eso que llamamos la grieta de los dos lados muy fuerte. Es decir, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos nosotros para hacer gobierno y redistribuir si no vamos a manejar lo que es las divisas del comercio exterior? Digamos, bueno, eso habrá que pensar en una Junta Nacional de Grano, ¿no? Habrá que pensar lógico, digamos. Pero no es solo un tema ideológico, por supuesto lo es. ¿Qué repartimos? ¿Qué redistribuimos? ¿Cómo se lo sacamos hoy? Que incluso ya no van a tener las retenciones, nada. Tener que ir digamos, vamos a tener que dar una respuesta que sea sistémica y brutal. Yo le llamo 1000 decretos de necesidad y urgencia el primer día que somos el gobierno. Es un shock de inversiones en lo social, es un shock de inversiones en la salud, es generar un sistema nacional integrado de salud en donde sí o sí tenemos que tener al movimiento obrero organizado formando parte de eso. No hay que tenerle miedo a esto. En el 74 hubo una resistencia fuerte por la caja, vamos a decirlo, que querían manejar los gremios. Bueno, hoy con los gremios de buena gente, como son los de esta casa y muchos otros que nos acompañaron hoy, no vamos a tener ningún problema. Con los otros que son un poquito retorcidos y que cuando le das una obra social se creen que tienen una prepaga, hoy tenemos los recursos tecnológicos para que, con la tutela muy estricta del Estado, no se puedan llevar un mango afuera de lo que tiene que ser el sistema. Pero además, hoy se la están llevando muy poquitos tipos, 5 empresas de medicina prepaga, que son las mismas que, oh casualidad, tienen las RT, ustedes lo vieron recién, se están llevando el 76% del negocio de la salud en Argentina. Hoy el señor Belo Copit, que siempre lloran que no ganan un mango con las obras sociales, se está llevando 40 millones de dólares, hace un mes y medio se compró la mitad del Grupo América. Se la llevan con pala. Y la que se llevan con pala, ¿saben cuál es? Es la plata de los trabajadores. Ese es el dinero que se están llevando. Otra deuda que vamos a tener que mejorar nosotros. Los dineros de los aportes de los trabajadores van a tener que ir a las obras sociales de los trabajadores. Y las obras sociales de los trabajadores deberán volver a tener los extraordinarios policlínicos bancarios, los extraordinarios policlínicos ferroviarios, los extraordinarios policlínicos que tenía la voz, y así. Capacidad prestadora propia. Acá hay que terminar con el negocio de la... Hay que terminar con el negocio de la intermediación. Ahora, los primeros que lo tenemos que hacer somos el Estado. Porque no puede ser que, salvo la honrosa excepción de Rosario, con el PAMI 1 y el PAMI 2,
en 12 años de nuestro gobierno no hicimos y no desarrollamos capacidad propia instalada del PAMI, salvo en los últimos tiempos que hicimos los 4 hospitales que hoy están bastante complicados en el tema de su financiamiento, porque esto han tirado todo para atrás, obviamente. No pretendamos que el PRO haga eso. Nosotros tendríamos que haber empezado antes, es cierto, muchas batallas para dar juntos, muchos frentes, muchos enemigos al mismo tiempo. Quien tiene el escenario estratégico marca el rumbo, y a veces no es el rumbo de lo que cada uno quiere en lo sectorial, y eso se entiende perfectamente. Si no lo entendiéramos así, haríamos lo que hicieron muchos compañeros que querían el todo nada todo el tiempo y terminaron haciéndole el caldo gordo para que volvieran lo que están ahora. Entonces nosotros agregamos esta revista como una herramienta de lucha. Créanme que acá está el decano de la Universidad, de la Facultad de Medicina de Rosario, pero ayer hicimos un acuerdo con la UBA, con la Jaureche y con varias universidades más en el país que vamos a coactuar con esta revista. El número 1 va a salir de acá a 10 días. Esta fue una revista número 0, que es la presentación. Y la número 1 va a tener muchos de los temas de los cuales se hablaron acá. En salud laboral, eso que se habló acá acerca del deterioro que están teniendo los trabajadores por el miedo, el temor, la incerteza, está con números estadísticos muy claritos. El 200, el 300, el 500% aumentan las patologías por la incerteza, aumentan las patologías de miedo, de temblores, están como 25 categorías. Cuando se le pregunta problemas de intolerancia gástrica, todo lo que les va pasando a cualquier ser humano que venía más o menos acostumbrado, con más o con menos, pero sabía cómo organizaba su vida, llegaba a fin de mes, hasta se daba gustos, y que hoy no puede hacer nada, y que no sabe si mañana come, y que si no sabe si mañana va y cobra, y si está la empresa, porque a veces llegan y no está más la empresa, y te dan un papelito, pasá por... Decía el compañero que tenemos que cuidar los términos, y es cierto. Ahora, los del PRO acaban de ponerle a lo que era recursos humanos, capital humano. Con lo cual, parece recurso humano, ya parece menos, digamos, menos malo, ¿no? Porque esto le han puesto capital humano. Todos los servicios de fuerza laboral, como le llamamos nosotros, le queremos llamar, a veces nos cuesta el léxico, ¿no? Porque lo tenemos tan incorporado, pero que antes eran las oficinas de recursos humanos, que anteriormente eran las del personal, ¿se acuerdan? Los hospitales, ahora en los hospitales de la provincia de Buenos Aires se llaman todos capital humano, oficina de capital humano, así que ya no están transformando más en una cosa material como es el capital a las personas. Ese es el objetivo de esta revista, es el objetivo de todo esto que estamos armando con la Fundación Patria, con el Instituto Patria y con una gran cantidad de grupos que se han organizado a lo largo y a lo ancho del país, foros, fundaciones, etcétera, con el tema de la salud. Porque el tema de la salud no es un tema de los que trabajamos en la salud, ni hablar de los médicos, ¿no? Carrillo decía que la salud es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos. Sí, Carrillo decía eso. Entonces, nosotros tenemos que dar, en el marco de los trabajadores de la salud, con la plena participación de los trabajadores organizados, pero con la comunidad, este debate. Y estamos trabajando, y en esta revista forman parte de las 5 áreas sustantivas que ustedes van a ver que vamos a trabajar, que tienen que ver qué debe decir una nueva constitución en términos de salud. La constitución del 94, de raíz absolutamente liberal, nos trata de clientes y consumidores, en lo único que menciona. Decir que la escribimos a pactos internacionales que nos ponen a la salud como derecho, si no, en la Argentina no estaría como un derecho, estaría como clientes y consumidores de servicios de salud. Eso es lo que dice el texto de la Constitución en 3 renglones, todo lo que dice la salud. Entonces, estamos trabajando, por supuesto, tomando modelos como el venezolano, el ecuatoriano, el boliviano, por supuesto la Constitución del 49, y constituciones en donde está muy bien explicitado como Canadá o Inglaterra, en donde está muy bien explicitado el derecho constitucional a la salud. ¿Y qué significa eso? No la declamación, cómo se operativiza.
Y el cómo se operativiza, si es posible que hagamos una nueva constitución, no reforma, la que hay no se puede reformar, hay que hacer una nueva. Si podemos hacer una nueva constitución, en la nueva constitución tiene que estar cómo se operativiza. Y cómo se operativiza es poner con rango constitucional, si alcanzamos, un sistema nacional integrado de salud. No, como lo concibieron Liotta, Perón y todos los compañeros de los grupos políticos técnicos de nuestra generación que colaboraron, junto con otros notables, como fue Mario Testa, como fue Aldo Neri, como fue muchos otros sanitaristas que colaboraron, éramos jóvenes en aquel entonces, con los grupos políticos técnicos. Porque yo estoy hablando con Liotta y me dice, yo no hice nada, si yo no sabía nada de salud pública. Es más, me dice, y lo dijo en público en el segundo encuentro que hicimos en la ex ESMA, dijo, Perón me llamó y dice, usted va a ser ministro. Y yo, se equivoca, general, dice, yo soy buen cirujano cardiovascular. Dice, yo, la verdad que no sé de sanitarismo. Dice, no te preocupes, yo te voy a decir lo que hay que hacer. Porque Perón, en su consideración, toda la vida dijo que a la persona y al ministro que más admiró y de que más aprendió fue de Carrillo. Y él aprendió mucho, pero además se nutrió de todos estos compañeros que formábamos parte de los... Yo era muy burro, los que me llevan 7 u 8 años, formaban parte de estos equipos políticos técnicos que le dieron letra para construir ese modelo. Como se dijo por acá, algún día quizá la correlación de fuerza, la situación de crecimiento de la riqueza, etcétera, nos dé para decir, che, vamos un paso más allá y hacemos un sistema único con caja del Estado. Hoy, si vemos que ese puntito llenaba la cabeza a todos los trabajadores de la salud y a la inmensa cantidad, mayoría de las poblaciones, porque además el 30% de la publicidad mundial es de temas de la salud. Ustedes no vieron además esta cosa de que si sube una escalera y se agita, váyanle monólogo a la puta. Si sube una escalera y no me agito, que soy un atleta, es decir, normalmente. A correr todos los meses no un monólogo. Y otro te dice, si tiene al ginecólogo, y otro al urólogo. Y si no, tómese. Y si le duele acá, tómese esta cosa y siga laburando. Y si hay una hernia de disco, que reviente la hernia de disco. Todo eso forma parte de esa construcción, sale de ahí. Cuando nosotros terminamos la facultad y empezamos la vida práctica, nos formamos con lo que nos dicen esas revistas de referato, con lo que nos dice el visitador médico, que es el principal asesor científico que tiene la enorme mayoría de los médicos, ¿o no? Pero es así. O con los congresos que tan graciosamente le obsequian, ¿no? A muchos. Entonces, ya estamos terminando. Entonces, nosotros lo que planteamos acá es necesitamos instrumentos para construir contracultura. Y la contracultura se va a hacer de cara a la comunidad, de cara a los trabajadores. Y la contracultura no es una cosa, es una batalla que la ganás. Yo digo, en estos 12 años en la Argentina es mentira que nosotros no logramos generar contracultura. Si no, no tendríamos un núcleo duro de un 30-33% de la gente que por más que digan los medios, y miren que nos ametrallan todos los días, en la provincia de Buenos Aires se agarran la cabeza porque no entienden por qué tenemos 42% de intención de voto con Cristina. Digamos, no lo entienden. Si hubiésemos logrado llegar a construir esa contracultura en el 51%, no nos sacan más. Ahí no nos sacan más, porque es la mitad más uno de los votos. Entonces, la próxima oleada, como dice García Linera, va a tener que ser con una construcción de contracultura que nos garantice que más del 50% de la población entienda por qué pasan las cosas, entienda cómo funciona ese puntito amarillo que está ahí arriba, entiendan que tenemos que pensar por nosotros mismos, entiendan por lo menos que no tienen que ser tan giles como la peluquera de votar en contra de sus propios intereses, y ahí habremos llegado para instalar de una vez y para siempre la patria grande, libre y soberana. Muchas gracias.